vamos a ver el tema que corresponde a medio social y este lleva por nombre independencia, ¿sí? Como ustedes saben, hemos estado viendo un poquito de historia, entonces los temas de medio social pues ahorita están un poquito extensos y más que todo es acerca de la historia. Entonces vamos a ver qué es la independencia, ¿sí? En Europa existían varios reinos que al ver que los españoles explotaban las enormes riquezas de América, decidieron explorar el nuevo continente, ¿sí? Los ingleses se fueron a Norteamérica, luego los portugueses llegaron a Brasil, los franceses ocuparon algunas islas como Haití y parte de Norteamérica, y es así como se fueron cubriendo varios espacios de América y varias personas llegaron a esos países, de ahí surgieron los idiomas. Todo el tiempo los habitantes de las colonias cambiaron su forma de pensar. Guatemala y las demás provincias de Centroamérica deseaban dejar de pertenecer a España, ¿sí? Toda la provincia de Centroamérica junto con Guatemala ya no querían pertenecer a la provincia de España, ¿sí? Entonces lo que pasó fue que a inicios del siglo XIX, ustedes saben, ya vimos estos números, son los números romanos, ¿sí? Entonces a inicios del siglo XIX se empezaron a plantear las independencias de cada uno de esos países, ¿sí? Es decir, que se empezaron a construir naciones libres con su propio gobierno y sus leyes. Entonces es por eso que ahora cada país tiene su propia fecha de independencia, cada país tiene a su gobierno, ¿sí? Y cada país pues cuenta con sus diferentes leyes, ¿sí? Porque a partir de este siglo pues todas las provincias se unieron junto con Guatemala, ¿sí? Las provincias de Centroamérica, para poder independizarse, ser un país libre que contara con su propio gobernante, con sus propias leyes, con sus propios gobiernos, y que no fueran estos gobernados por extranjeros o por el gobierno español que no les pertenecía, ¿sí? Entonces por eso es que decidieron desligarse, ya no querían pertenecer a España. Entonces varias fueron las causas que motivaron la independencia de Centroamérica, ¿sí? Pues algunas causas ya las hemos visto, algunos pues eran esclavizados, se aprovechaban de sus riquezas, de sus bienes, ¿sí? Entonces ya no querían más pertenecer a todo eso y se decidieron a poder independizarse y ser países libres, ¿sí? Entonces en los últimos años de la colonia se formaron dos grupos políticos, ¿sí? A partir de todos esos movimientos que hubieron, que ya no querían pertenecer a España, algunos pues dieron sus motivos y demás, y a partir de todo eso que pasó surgieron dos grupos de personas, ¿sí? Les vamos a llamar. Unos eran los liberales y otros eran llamados conservadores. Entonces estos fueron los dos grupos políticos que se formaron a partir de todos los movimientos independistas que se empezaron a hacer para que cada país fuera gobernado por su propio presidente, ¿sí? Que tuvieran sus propias leyes y que tuvieran su propio gobierno. Los liberales pretendían cambiar la vida política, social y económica de Centroamérica, ¿sí? Entonces estas personas lo que pensaban eran obtener cambios políticos, económicos y sociales, ¿sí? Nosotros ya vimos qué es el ámbito político, qué es el ámbito económico y el área social, ¿sí? Entonces los liberales pretendían realizar cambios en estos tres ámbitos, ¿sí? Tanto en lo político, en lo económico como en lo social. Eran lo que ellos querían cambiar y a lo que ellos estaban dispuestos a luchar para obtener.
Ahora, por su parte, los conservadores deseaban mantener el mismo sistema que había predominado antes de la independencia, ¿sí? Entonces ellos pues querían ser países independistas, pero querían conservar la misma forma de gobierno, ¿sí? El mismo sistema. Entonces ellos querían tener el mismo sistema. Vamos a poner acá. Entonces esos fueron los dos grupos que se formaron. Los liberales pues luchaban por obtener cambios políticos, económicos, sociales, presentaron sus formas de pensar, por qué lo querían hacer, qué querían luchar, ¿sí? Ahora los conservadores pues también querían desligarse de pertenecer a España, pero ellos querían tener el mismo sistema de gobierno que habían tenido en España, ¿sí? A partir de todos esos movimientos que hubieron, los motivos que se presentaron, dos periódicos estuvieron muy presentes en todo ese proceso, mostrando la portada, qué iba a pasar, qué dejaba de pasar, ¿sí? Los periódicos tuvieron especial importancia en todo ese proceso, ¿sí? El primero era el Editor Constitucional, editado por Pedro Molina, ¿sí? Entonces el periódico constitucional, que va por nombre El Editor Constitucional, era editado por Pedro Molina. Él defendía la pronta obtención de la independencia, ¿sí? Él estaba de acuerdo a que todos los países obtuvieran la independencia. Entonces en su periódico se encontraban artículos para poder obtener la pronta independencia, ¿sí? A su alrededor se agrupaban los liberales, quienes buscaban un cambio total en los aspectos económicos, políticos y sociales, ¿sí? Basados estos en la igualdad, en la fraternidad, en la libertad, ¿sí? Entonces los liberales estaban como tomados de la mano con Pedro de Molina, y él se encargaba de poner todos sus artículos en el periódico El Editor Constitucional, ya que él estaba de acuerdo y él defendía para que todos los países tuvieran pronto su independencia, ¿sí? Ahora, el otro periódico que también tuvo un momento especial y muy importante en todo ese proceso era El Amigo de la Patria, ¿sí? Así se llamaba el periódico, El Amigo de la Patria. Y este era dirigido por el hondureño José Cecilio del Valle. Él era su rival, ¿sí? Él apoyaba la independencia, pero proclamaba que se debía hacer sin prisa, que todo tenía que hacerse despacio, que tenía que llevarse un proceso, que eso no era algo que necesitaban ellos, ¿sí? Sino que él pues estaba de acuerdo, pero era como más lento. Él pues no luchaba tanto como Pedro Molina, sino que él decía que todo iba a pasar a su tiempo, que no se tenía ninguna prisa para que los países pudieran independizarse, y pues eso era lo que pensaba él, ¿sí? Su contenido contaba con el apoyo de los conservadores, y ya vimos que Pedro Molina apoyaba a los liberales, y ahora pues José Cecilio del Valle apoyaba a los conservadores, ¿sí? Estos querían independizarse de la corona española, como ya vimos, ¿sí? Para poder fortalecer su posición política, social y económica como una nueva nación, ¿sí? Su objetivo era continuar en el ejercicio del poder, ¿sí? Como acá lo dice, tener el mismo sistema, ¿verdad? Entonces, esos fueron los dos grupos que surgieron en el logro por la independencia de los países de Centroamérica, y pues ahí también está incluido Guatemala, ¿verdad? Entonces dijimos que ocurrieron dos periódicos en ese momento que fueron muy importantes, ya que uno pues apoyaba a los liberales y otro a los conservadores. Dijimos de que el periódico Editor Constitucional, editado por Pedro Molina, apoyaba a los liberales, y por lo contrario el periódico Amigo de la Patria, quien lo editaba José Cecilio del Valle, apoyaba a los conservadores, ¿sí? Entonces vamos a poner acá que
José Cecilio del Valle apoyaba a los conservadores, ¿sí? De que él editaba y proclamaba para defenderlos a ellos, ¿sí? Y ahora, por lo contrario, Pedro Molina estaba con los liberales, ¿sí? Y proclamaba y apoyaba para que la independencia de cada uno de los países fuera lo más pronto posible, ¿verdad? Debido a todo eso, pues hubieron diferentes causas en las independencias, hubieron causas externas y hubieron algunas causas internas. Entonces vamos a ver cuáles fueron estas, ¿sí? Entonces veamos. Bien, entonces debido a todo lo que ya les conté y lo que pasó, pues surgieron causas de la independencia, ¿sí? Estas fueron divididas en dos, en causas externas y causas internas. Entonces vamos a ver primero cuáles fueron las causas externas, ¿sí? Una causa fue de que la independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte se obtuvo el 4 de julio de 1776. Ustedes saben que lo externo es lo que ocurre fuera de, ¿verdad? Y lo interno es lo que ocurre dentro de. Entonces una causa externa fue que se obtuvo la independencia de las 13 colonias el 4 de julio de 1776. Bien, entonces esa fue una. La siguiente causa externa que se obtuvo debido a todo el proceso de la independencia es que se obtuvo el triunfo de la Revolución Francesa en 1789 y su lucha por la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Para que tanto las mujeres como hombres tuvieran exactamente los mismos derechos y que se tuviera una igualdad en los ciudadanos, ¿verdad? Otra causa también fue de que la invasión de Napoleón Bonaparte a España ocurrió en 1808, ¿sí? Bien, y por último, la última causa que se obtuvo de la independencia fueron las ideas de los pensadores franceses acerca de la separación de los poderes, de la educación y de la lucha contra el poder de la Iglesia Católica. Entonces acá fueron las ideas de los pensadores franceses, vamos a poner. Bien, entonces esa es la última causa externa que se obtuvo de la independencia. Esas son las causas que nosotros vamos a ver, sí, que son las que encontramos en el libro. Yo acá pues se las estoy representando de forma resumida. Entonces tenemos que el 4 de julio de 1776 se obtuvo la independencia de las 13 colonias de América. En 1789 se obtuvo el triunfo de la Revolución Francesa por la lucha de la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas. En 1808 fue la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Y por último tenemos las ideas de los pensadores franceses acerca de la separación de los poderes, de la educación y de la lucha en contra de la Iglesia Católica. Pero también hubieron causas internas. La primera fue el monopolio comercial. Entonces, ya que las colonias solo podían comerciar con España y se les impedía hacerlo con otros países, ¿sí? Entonces el comercio, pues ellos solo podían realizarlo con el país de España y no podían hacerlo con otro país. Por ejemplo, si querían hacer comercio con El Salvador no podían, ya que solamente podían hacerlo con España, ¿sí? Los criollos, mestizos e indígenas estaban obligados a pagar altos impuestos, ¿sí? Entonces estos tres grupos pues los obligaron a pagar impuestos, entonces pago de impuestos. Otra causa fue que las diferencias sociales y los obstáculos que impedían a los criollos ocupar cargos públicos, ¿sí? Esto por parte de los criollos, ¿verdad?
Y por último es que hubo un descontento por los abusos que cometieron los españoles contra los indígenas, ¿sí? Entonces aquí pues hubo descontento, no les pareció, y esa fue la última causa interna que sucedió, ya que si ustedes pues recuerdan, los españoles sometieron a los indígenas y los esclavizaron a hacer los trabajos pesados y se quedaban con sus bienes, ¿verdad? No les tocaba lo que a ellos en realidad se les acreditaba por su trabajo. Entonces estas fueron las causas externas e internas que sucedieron a causa de los movimientos independistas, ¿sí? Durante la segunda década del siglo XIX se realizaron varios movimientos sociales. Todos ellos perseguían la independencia de la provincia que integraba el Reino de Guatemala, ¿sí? También hubieron otras colonias que se independizaron, como los países de España, Francia, Inglaterra y Portugal. Entonces, por eso les comentaba, cada país tiene su propio gobierno, sus propias leyes y su propia fecha de independencia. Ahora vamos a ver algunas fechas importantes que ocurrieron en los movimientos independistas. Entonces veamos cuáles son estos. Bien, en la primera, en el año de 1811, en noviembre, ocurrió la primera sublevación en San Salvador, ¿sí? Entonces aquí fue la sublevación en San Salvador. En noviembre, también ese mismo año, un grupo de habitantes se rebeló en Granada. Esto ocurrió en Nicaragua, ¿sí? Entonces, rebelión en Nicaragua. Poner acá en Nicaragua, ¿sí? En el año de 1813, en el mes de octubre, se realizaron reuniones secretas en el convento de Belén, en Guatemala, ¿sí? El hecho se conoció como Conjuración de Belén. Entonces aquí pasó la Conjuración de Belén. En 1820, en el mes de julio, aquí Atanasio Tzur y Lucas Aguilar dirigieron un levantamiento indígena en Totonicapán. Entonces en este año hubo un levantamiento indígena, ¿sí? Por parte de Atanasio Tzur y Lucas Aguilar. Entonces hubo un levantamiento indígena. Ok. Y por último, en el año 1821, en septiembre, se declaró la independencia de manera pacífica, ¿sí? Entonces en este año, en este mes, fue declarada la independencia de forma pacífica. Bien, entonces estos fueron algunos movimientos independentistas que pasaron. Para los que no saben, pues yo creo que deberían de saberlo. La independencia de nuestro país, Guatemala, ocurrió el 15 de septiembre del año 1821, ¿sí? Entonces, mis amores, este es el tema acerca de la independencia. Conocimos un poquito de historia, qué fue lo que pasó, algunas causas de la independencia, algunas externas, otras internas, y los movimientos independentistas que ocurrieron en diferentes años, ¿sí? Entonces espero que lo hayan comprendido. De igual forma, si ustedes tienen dudas, saben que pueden hacérmelas saber y con mucho gusto yo se las voy a responder. Y nos vemos la siguiente semana con nuevas clases. Bye.